Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la detención precoz del cáncer urológico. Vamos a ver que entre las generalidades, el cáncer más frecuente de la esfera urológica es el de próstata, ubicando más del 80% y a veces hasta más. El renal un 10%, testicular un 5%, vesical, pene y suprarrenal aproximadamente 5%. Sin embargo, entre lo que es renal, testicular, vesicular, pene y suprarrenal puede variar a lo largo del año. El cáncer de próstata es la segunda causa de cáncer en el hombre, solo por debajo del pulmón, pero es el más frecuente a nivel urológico. A estadios tempranos, mejor sobrevida del paciente, con una incidencia anual aproximadamente del 26%, con una mortalidad del 11%, la cual aumenta en aquellos pacientes afroamericanos hasta un 36,4%, y que la característica del tumor es que tiene un crecimiento lento en la mayoría de las ocasiones. Vamos a evidenciar que existen factores de riesgo absolutos para el cáncer de próstata, como lo son la edad. Aquello se habla de que mayores de 65 años tenían hasta el 75% de riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Historia familiar. Aquellos pacientes que tienen padre o abuelo tienen un riesgo de desarrollar 9 veces más cáncer de próstata, mientras que son hermanos son 4 veces. Y la raza afroamericana. ¿Por qué es importante determinar estos riesgos? Porque nos van a ayudar a determinar en qué momento hacer el tamizaje de tus pacientes. Vamos a ver que el tamizaje en los hombres debería ser mayor de 55 años, con su PSA y su tacto rectal. Más adelante voy a explicar con qué frecuencia en años. En un tamizaje, si tienes historia familiar, mayor a partir de los 40 años, y la raza afroamericana debe ser a partir de los 50. Además, existen riesgos relativos. Ya se sabe que la hiperplasia prostática de niños no es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer. La alimentación rica en grasas, carnes rojas que predispongan al aumento de los andrógenos y estos a su vez al desarrollo de cáncer, infecciones de transmisión sexual que incluyen prostatitis, consumo de alcohol en exceso, exposición a radiación ultravioleta y exposición laboral a ciertas sustancias. ¿Cuáles son los síntomas sospechosos? Disminución del calibre, interrupción del chorro urinario, flujo misional, micturia, disuria, hemostermia. Es un signo que si está presente es cáncer hasta que se demuestre lo contrario, y este paciente debe ir a estudios complementarios del mismo. Hematuria, dispaneuria específicamente en la eyaculación, y dolor molesto de espalda, caderas o pelvis, ya cuando existe enfermedad localmente avanzada. Entonces, el tacto rectal debe realizarse posterior a la toma del PSA, ya que al realizar la manipulación pueden haber cambios y aumento del mismo. Entonces, ¿qué vamos a estudiar en la próstata? Vamos a ver que es una próstata que va a ser nodular, regular o asimétrica, que va a estar fija o adherida, pétrea o sólida y con un aumento de tamaño. ¿Okay? El PSA, que es el antígeno prostático específico, es una proteasa sérica exclusivamente de la próstata, con una vida media aproximadamente de 2.2 días. Es la responsable de la liquefacción del semen eyaculado y es un marcador prostático específico, más no cáncer específico. Es decir, cualquier patología que nos altere la glándula, sea benigna o maligna, puede haber un incremento del mismo. Vamos a ver que las edades, de acuerdo a las edades, el nivel de PSA se ve que sale de los 40 a 49 años hasta 2,5, de 50 a 59 años hasta 3,5, de 60 a 69 años hasta 4,5 y de 70 a 79 años de 6,5. El incremento con la edad. Además existen biomarcadores que nos ayudan a mejorar la especificidad del PSA. ¿Cuáles son los objetivos del mismo? Disminuir las biopsias innecesarias, incrementar la especificidad de detención del cáncer prostático y evitar el número sustancial de cánceres de alto grado. ¿Cuáles son las indicaciones? Hombres con niveles de PSA entre 4 y 10 y pacientes que tuvieron una biopsia negativa, pero nosotros sospechamos de que deba repetirse porque tenemos dudas. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los biomarcadores? Tenemos la velocidad del PSA, que es determinar el valor de PSA durante 3 oportunidades en un lapso de tiempo de 18 meses. ¿Okay? Y el aumento del mismo no debe sobrepasar los 0,35 nanogramos sobre decilitro año. ¿Okay? Si lo aumenta, ese paciente debe ser considerado para biopsia. El porcentaje de PSA libre, que es la relación entre el PSA libre y el PSA total, que vemos que un punto de corte debe ser por debajo de 15. Sin embargo, en los pacientes afroamericanos el punto de corte es aún mayor. Se habla hasta 25.
y la densidad del PSA, que es el valor del PSA dividido por el volumen prostático medido por un ultrasonido transrectal. Sale que un punto de corte de 0,12 nanogramos discrimina un 50% de los hombres de biopsia innecesaria, y que a menor densidad del PSA es mayor probable que el paciente tenga una hiperplasia prostática benigna. ¿Okay? Entonces, tenemos un paciente con un PSA de 4, ¿ok? Si este PSA es mayor a 10, el paciente debe ir a biopsia. Si tenemos un PSA entre 4 y 10, que es lo que es conocido como la zona gris, ahí nos debemos apoyar, además de sopesar, repetir el PSA a la semana y darle ciertas indicaciones al paciente, entre las cuales se le explica no tener relaciones, no tener ninguna manipulación de la misma, ¿okay? El paciente no debe haber presentado sintomatología de infección ni nada parecido. Se repite. Si seguimos igual, ahí nos apoyamos, como le había comentado, en los biomarcadores. Vemos que una relación menor a 15 o menor a 25 no es prescindiente y la densidad del PSA que sea mayor a 0,2. Nos hace pensar, y por supuesto, un factor de caso sospechoso, nos hace pensar que este paciente debe ir a una biopsia prostática, que pueden realizarse de diferentes maneras, transrectal, transperineal, ecoguiada y por vía RTUP. Sin embargo, la sensibilidad por vía RTUP es poco, dada la ubicación periférica del cáncer prostático. La de elección es la transrectal ecoguiada. Entonces, vamos a ver. Tengo un paciente de 45 y 75 años con un PSA menor a 1 y un tacto rectal normal, se le va a repetir las pruebas cada 2 a 4 años. Si tenemos un paciente con un PSA entre 1 y 3, la prueba debe ser cada 1 o 2 años, y si el PSA está mayor a 4 y tenemos un tacto sospechoso, además que nos podemos apoyar de los biomarcadores, este paciente tiene indicación de biopsia. En aquellos pacientes mayores de 75 años, aquellos pacientes seleccionados, vamos a que si tiene un PSA menor a 4, con un tacto rectal normal, sin otra indicación, se le debe repetir sus pruebas, ya sea 1 cada 4 años, dependiendo del paciente. Y si tenemos que un PSA mayor a 4, un tacto rectal muy sospechoso, o aquellos pacientes que nunca se han realizado ningún tipo de tamizaje, den indicación de biopsia. Estos son dos estudios. Ellos estudiaron la mortalidad del cáncer y el cribado. ¿Okay? Ese fue un estudio realizado en Europa, en 17 países, que fue durante 10 años, en 1990 al 2010. Estudiaron un total de 182 hombres de 50 y 54 años y se realizaba una prueba de PSA cada 4 años en promedio, y un grupo de control que no se le realizaba ninguna prueba. ¿Cuál fue el criterio principal que ellos evaluaron? Fue la tasa de mortalidad por cáncer de próstata. Y ellos determinaron que la detección del PSA reduce la mortalidad de cáncer hasta un 20%. Vamos con lo que es renal. Es importante determinar que el cáncer de riñón casi siempre es un hallazgo incidental, que nos podemos apoyar en ciertos factores, como factores como el tabaco, la obesidad, poliquitosis renal, o riñón de herradura. ¿Okay? Estos pacientes hay que tenerle mucho cuidado. Una triada clínica que solo se observa en el 10% de los pacientes, como son hematura, dolores blancos, como abdominal. La exploración física tiene un papel limitado. Sin embargo, ciertos pacientes pueden presentar una masa abdominal palpable, adenopatías cervicales palpables, varicoceles eréctiles y miembros inferiores. Y además nos podemos apoyar en ciertos parámetros paraclínicos, ya que el 30% de los pacientes pueden presentar como primer hallazgo un síndrome paraneoplásico, dada por la afectación del riñón, como hipertensión, caquexia, pérdida de peso, pirexia, neuromiopatía, anemia, elevación de BCG, disfunción hepática, hipercalcemia y policitemia. En el estudio del tumor renal, es importante la realización de la clasificación de Bosnia. Actualmente, la misma puede ser realizada por eco, resonancia. Sin embargo, el estudio principal debería ser una tomografía abdominal con contraste neurológico. ¿Okay? Vamos a ver. Bosnia 1 son aquellos simples no complicados, con pared fina, lisa, irregular, con contenido homogéneo, bien diferenciado, y que es importante que la pared no capta contraste. ¿Okay? Tiene un 0% de malignidad. En el caso de los Bosnia 2, vamos a ver que también es una pared regular, lisa, con unas tabicaciones finas y lineales y unas calcificaciones mínimas, con contenido hiperdenso, homogéneo, sin tanta acción de contraste.
Y el riesgo de malignidad de este es de aproximadamente un 5%. Aquí vamos a ver donde le enseña las flechas, la ubicación es muy fina. Igual que esto es una ecografía y esto es por tomografía con contraste. El Bosnia 2F, que es un Bosnia al cual hay que hacerle seguimiento, vamos a ver numerosos tabiques engrosados con mínima captación de contraste con calcificaciones lineales, ¿sí? Pero es más evidente y la captación de contraste es mínima. El Bosnia 3, ahí vamos a ver una pared engrosada, tabiques numerosos, con captación al contraste y calcificaciones regulares. Se habla de que un porcentaje de del 50 al 60%. ¿Sí? Regular, captación de contraste, calcificaciones. Y el Bosnia 4 ya es una pared irregular, heterogénea, con elementos sólidos y captación importante del contraste. ¿Okay? Lo podemos ver. Calcificaciones, irregular, con captación de toda la pared por contraste. Vamos a ver que los Bosnia 1 y 2 simplemente no requieren ningún tipo de seguimiento. El Bosnia 2F sí lo requiere, que sería casi de 6 a 12 meses. Y el Bosnia 3 y 4 ya se le realiza resección quirúrgica. Entonces, las masas renales se le hace con ecografía o tomografía. Vamos a ver si es una quística simple, hasta ahí llegamos. Si es una quística atípica y tenemos dudas, podemos realizar una resonancia, o el paciente, de acuerdo a las características que avisamos, puede llevar a cirugía un control cada 3 o 6 meses. Si es sólida, vamos a tratar de determinar qué histología tiene, y este paciente debería ser elevado cirúrgico. Además, existen otros tumores de la fosa renal que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar el diagnóstico, como son los mesenquimatosos, los sarcomas, los tumores metanefrínicos, que son la suprarrenal, los tumores germinales, los tumores renales propiamente dichos, nefroblásticos, nefroblastomas, restos nefrogénicos, neuroendocrinos, tumores epiteliales y mesenquimatosos, nefrona quística, hematopoyéticos linfoides, sobre todo linfomas, y tumores metástasis. En cuanto a vejiga, vamos a ver que la cuarta causa neoplasia maligna que se diagnostica con mayor frecuencia en los hombres. Y tiene una incidencia de 4-1 hombre-mujer. Es decir, por 4 hombres, una mujer es la que la puede presentar. Es más frecuente en la raza blanca y su incidencia aumenta con la edad. La hematuria está presente en el 90% de los casos de cáncer de vejiga. No toda hematuria es cáncer de vejiga, pero el 90% de los cánceres de vejiga pueden presentar hematuria, además de disuria, dolor lumbar y urgencia mixoide. Entre los factores de riesgo que podemos determinar está el tabaquismo, la exposición ambiental a ciertas sustancias, el uso de hierbas, exposición a arsénico, tratamiento con ciclofosfamida o ifosfamida por otros cánceres, radioterapia dirigida a la pelo por otras neoplasias, uso de sonda uretrovesical o vejiga neuropática y infestaciones vesicales por esquistosoma aentombium. ¿Qué estudio podemos solicitar en primera instancia? Una ecografía pélvica, donde vamos a iniciar un tumor que crece en la luz del órgano y que puede infiltrar la pared, de acuerdo al estado, de acuerdo al historial. Además, nos podemos apoyar lo que es la citoscopia y la citología. La citología es altamente sensible y nos va a dar a conocer que hay unas células malignas que pueden estar tanto en vejiga, uréter o el resto del urotelio. El uso de citoscopia, examen citológico urinario o de lavado vesical probó su eficacia en la vigilancia y atención de los pacientes con cáncer de vejiga con tratamiento previo. Es decir, son estudios realizados por pacientes para seguimiento. Es por ello que se habla de que ellos pueden ser también sopesados a aquellos pacientes que tengan factores de riesgo o alta probabilidad de desarrollar el cáncer. Sin embargo, sus costos no son accesibles para plantearlos como estudios de riesgo. Además, la RTV nos ayuda a orientarnos en el caso para estadio y también en el caso que tengamos una patología nos puede ayudar en el estadiaje, además de tratamiento. En los factores de riesgo para el cáncer testicular tenemos principalmente el testículo encendido, como es la pegitorquía, desarrollo testicular normal por afectaciones genéticas como el síndrome clínico, antecedentes familiares, la raza, que es más frecuente en hombres blancos, y la edad. Se habla de que, a diferencia de los demás tipos de cáncer, se ven en pacientes más jóvenes, entre 15 y 35 años. Y otro que también hay que mencionar son aquellos pacientes que tienen antecedentes de haber tenido un cáncer testicular en un testículo y en riesgo de realizarlo en el testigo contralateral. Entonces, el diagnóstico precoz se puede realizar mediante el examen testicular, igual que las mujeres del cáncer de mama.
La baja incidencia del mismo hace que los postes rutinarios de screening sean inefectivos. Sin embargo, lo que se podría realizar es una ecografía testicular, ya que ella nos va a orientar a aquellas masas sólidas que nos hagan pensar de posibles lesiones malignas. ¿Okay? Vamos a ver una masa sólida, hipodensa, hipoecoica, ¿okay? Con captación de contraste. Nos tiene que hacer pensar en cualquier proceso maligno. Hipoecoica. ¿Cuándo es la conducta? El paciente debe ser llevado en presencia de esta tumoración a una orquidectomía inguinal radical y, si es necesario, en vista del alto grado de que ellos realicen un cáncer contralateral, biopsia al mismo. Además, a los pacientes hay que pedirles los marcadores tumorales, porque nos ayudan al diagnóstico por PNM, alfa-fetoproteína, beta-HCG, LH, perfil Kiwi. De acuerdo a eso, les pueden dar dos diagnósticos, que sea un seminoma puro y un tumor no seminematoso de células germinales. Es importante conocer esto y que el paciente posterior al diagnóstico ya sea llevado a estudios de extensión con tomografía de tórax, abdomen y pelvis, se deben repetir los marcadores, resonancia de indicación, y en vista de que son pacientes de edad joven, se les recomienda llevar a uso, recomendar banco de estado. En cuanto a las lesiones de pene, tenemos factores de como es la balanitis, inflamación crónica, fimosis, uso de tabaco, líquido, higiene pobre y enfermedad de transmisión sexual. Vamos a ver que el cáncer de pene, en la lesión hay que estudiar metrolocalización, número de lesiones, morfología, papilar, nodular, useroso plano y relación con otras estructuras del mismo. Se debe realizar citología y diagnóstico histológico del mismo, ya sea por biopsia por punch, incisional o excisional. Además, existen ciertas enfermedades premalignas como la enfermedad de huevo e hidroplasia que hay que tener presente estas lesiones porque tienen un alto grado de malignizarse. Como conclusión, el cáncer de próstata representa la neoplasia maligna más frecuente de los tumores urológicos. La combinación del PSA con sus fracciones, es decir, los marcadores que mencioné, velocidad, densidad y relación, aumenta y más tacto rectal, mejora el porcentaje de cribado en el cáncer de próstata. Si bien es cierto que para el resto de las neoplasias urológicas no existen exámenes específicos de cribado, se deben apoyar los factores de riesgo clínica y un alto índice de sospecha de la misma. Y el diagnóstico de estadio precoz disminuye la mortalidad. Que es importante en los cánceres urológicos tratar de no dejarlos pasar. ¿Okay? Hay ciertas características ya mencionadas que hay que tener en cuenta en determinados pacientes porque el alto índice de sospecha es lo que más nos puede orientar en las patologías de los pacientes. Gracias.